Entonces ahora nos vamos a Ribera del Duero, la otra gran zona de elaboración de vinos tempranillo. La Ribera del Duero abarca 3 provincias, está cruzada por el río Duero. El río Duero nace a 50 kilómetros del borde de San Esteban de Gormaz, en las montañas. Abarca las 3 provincias, Soria, Burgos y Valladolid, y el río va haciendo erosión y va marcando toda la orografía que vamos a encontrar en la zona. Todo ello dominado por la variedad tempranillo, que vamos a tener en cada uno de los pueblos muchísima diversidad. Diversidad de aromas, diversidad sobre todo de textura. En cada pueblo, en cada zona, en cada distinta ubicación vamos a encontrar que los taninos se van a desarrollar de una manera distinta. Vamos a tener taninos más dinámicos, donde nos van a hacer salivar mucho, e ir limpiando toda esa firmeza que encontramos en el tanino de Ribera del Duero. Vamos a tener taninos mucho más finos, casi como chupásemos harina de maíz, o la sensación que tenemos cuando tocamos la harina de maíz con la yema de nuestros dedos. Vamos a tener taninos como más harinosos y ese perfil aromático completamente distinto en cada uno de esos pueblos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para hacer el secreto? Para elaborar este vino estamos buscando ese clon de origen más antiguo que nos representa la elegancia de Ribera del Duero. Ya sabéis que el tempranillo, depende de las distintas zonas, va cogiendo un nombre diferente. En Ribera del Duero se llama tinto fino y eso es lo que nosotros queremos representar en este vino. Ese tempranillo de Ribera del Duero que es elegante, suave, complejo, con una acidez elevada y donde vamos a encontrar muchísimos matices, pero todos de una manera sutil y bien ensamblados. Y la combinación de todo ese trabajo que hemos hecho está representada en este vino, que espero que os haya gustado. En este caso es añada 2018, ya lleva 1 año y pico embotellado y yo creo que ahora realmente creo que es un momento muy bonito, de los más bonitos que ha tenido este vino hasta el momento. Ya está desarrollando mucha más amplitud organolépticamente y en boca se va poniendo mucho más agradable, más cercano y bueno, pues le queda bastante desarrollo en botella y esperamos que lo disfrutéis mucho. Y yo creo que es un Ribera del Duero que tiene mucha complejidad y muchos matices, pero que a su vez es cercano y fácil de entender y que puedes consumir en cualquier momento y no solo, pues a lo mejor como podemos tener ocasiones en otros Riberas donde requieres de un plato mucho más pesado para poder disfrutarlo.